Bueno, vamos a ver la solución de la tarea. Entonces, en la tarea teníamos lo siguiente, ¿no? Sean los siguientes conjuntos. A, que viene dado por 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. B viene dado por 2, 4, 6, 8, 12. Y C viene dado por 2, 3, 6, 9, 12. Entonces la idea es, primero se solicita representar los conjuntos en un diagrama de Venn-Euler. Entonces, esta idea, ojo, mucho ojo, ya vamos a observar por qué. Entonces vamos a encontrar A menos B, B unido C, interceptado A y A diferencia simétrica B, diferencia simétrica C. Entonces recuerden, ¿qué hacía A menos B? A menos B son los elementos que están en A, pero no están en C, ¿verdad? Entonces, dado los dos conjuntos A, compuesto por este 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, y C compuesto por 2, 3, 6, 9, 12, entonces los elementos de A que no están en C, observan cuál 1 está en A, no está en C. 3 está en A y está en C. 5 está en A pero no está en C. 7 está en A pero no está en C. 11 y 13. Entonces estos están en A y no están acá. Por lo tanto, lo tendríamos de esa manera. Luego, para representarlo en un diagrama, observemos lo siguiente, que A y B no tienen elementos en común. Entonces, por lo tanto, no se podría representar así. De esta manera, no es válido. Recuerden, no es válido. ¿Por qué? Porque A y B no tienen elementos en común, ¿verdad? Observen. Entonces, si yo hago esta representación, la de acá, quiere decir que yo estoy representando y diciendo que los tres conjuntos tienen elementos en común, pero no los tres no tienen elementos en común. Vamos con la representación. Entonces, en la representación, observen cómo nos quedarían. Nos quedarían de la siguiente manera. Así. ¿Por qué? Aquí es donde lo que yo les comentaba. Observen que A y B no tienen intersección. Porque si nosotros llegamos a hacer la intersección de A con B, observen que sería vacía. Entonces, o lo representaban así y lo podrían representar como esta manera. Para cierto caso así, pero así ya les dije que no tendría tanta ponderación porque A y B, su intersección, observemos que es vacía. Entonces, por eso esos conjuntos no deberían de estar representados de esa manera. Porque hay que considerar todas las representaciones o las intersecciones o los elementos en común de dichos conjuntos. Entonces, mucho cuidado en eso ahora que ya lo saben, ¿verdad? Porque no deben de como unirlos, ¿verdad? Como hacer uno solo. Porque no tienen elementos en común. Entonces, esa idea, por favor, tenerla muy, muy presente. Vamos con el siguiente literal.
B unido C interceptado A. Entonces recordemos que en B unido C interceptado A, mucho cuidado, ¿verdad? Es esta operación, esta de aquí, y recordemos algo, esa operación no la tomamos a la ligera y ojo, mucho ojo, ¿verdad? No se hace de una sola vez. Primero realizamos lo que está dentro de los signos de agrupación, que es B unido C, y por último hacemos la unión y luego la intersección. Entonces, mucho cuidadito con eso, para que no generemos confusión, ¿verdad? Ni errores al momento de calcular. Entonces, la operación primero que vamos a hacer es B unido C, recuerden. Esta es la que está dentro del paréntesis. Entonces quiere decir que la unión son todos los elementos que están en A y en B. Entonces, haciendo la unión de los conjuntos, nos queda de la siguiente manera. Entonces, observemos qué es lo que sucede, ¿no? Haciendo esto, ¿qué quiere decir? Bueno, que los elementos que están en ambos conjuntos son 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 12. Y además, ahora vamos a ver los elementos que están en común con B unido C y con A. Entonces, si observamos del ejercicio anterior, el conjunto A es 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Quiere decir que los únicos elementos comunes de A y la intercepción de B unido C son 3 y 9. Entonces, ahí calculamos B unido C interceptado A. ¿Cómo se ve en diagrama de Venn? Bueno, tenemos otra vez el diagrama de los tres conjuntos. Entonces, B unido C es esto, todo esto de acá. Pero, como lo interceptamos con A, exactamente solo queda esta parte central. Entonces, esa es la idea. Otra forma de poder calcular es la siguiente, ¿no? Hacemos la propiedad de álgebra de conjuntos y distribuimos la unión sobre la intersección. Entonces nos queda B interceptado A unido C interceptado A. Al calcular esto, observamos que aquí es vacío para el primero, porque recuerden que B y A no tienen conjuntos, no tienen elementos comunes, y C interceptado A solo nos queda que es 3,9. Entonces así hemos encontrado B unido C, B unido C interceptado con A. Entonces esa es la otra idea, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el tercer literal, que nos dice que es la diferencia simétrica. Entonces la diferencia simétrica nos dice lo siguiente. Bueno, vamos a calcular la diferencia simétrica de A con B, diferencia simétrica C. Entonces otra vez, ¿verdad? Primero lo que está dentro del paréntesis y por último hacemos la operación fuera del paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia simétrica? La diferencia simétrica, la definición, son todos los elementos que están en la unión de los dos conjuntos y que no están en la intercepción. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos van a estar en la unión. Podríamos verlo si tenemos dos conjuntos, esto nos quedaría así. Son los elementos que están en la unión, pero no están dentro de la intercepción. Entonces, todo esto es la unión, ¿verdad? ¿Y cuál es la intercepción? Esto de acá. Entonces, B unidos, B diferencia simétrica A es esto y es esto. Entonces, B o A, para este caso, es diferencia simétrica B. Y este es A y este es B. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ya sabemos los elementos de los conjuntos
los tomamos, hacemos la unión menos la intercepción de A y B que es vacío y nos quedaron todos estos. Observemos que es bien intuitivo debido a que la intersección de A con B es vacía, ¿no? Entonces, luego hacemos la diferencia simétrica con C, que quiere decir que son todos los que están en la unión de la diferencia simétrica con A y B y que no están en intercepción de la diferencia simétrica con AB. Entonces, al realizarlo, observamos que nos queda la siguiente, ¿no? Si ven, se parece a lo que habíamos hecho aquí en los dos conjuntos, ¿no? Entonces, esa es la idea de representarlos en un diagrama de Venn. Y observen que si nos funciona, ¿no? Por lo tanto, esa sería la diferencia simétrica de los tres conjuntos aplicadas. Y así podemos resolver, pero recuerden, no se hacen directamente. Entonces primero se hace uno, lo que está entre paréntesis, y luego lo que nos sigue que está fuera del paréntesis. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, bueno, dados los siguientes conjuntos, se solicita determinar X unión el complemento de Z. X unión Y menos Z y X interceptado la diferencia simétrica de Y y Z. Observemos que los elementos están representados de esta manera. El conjunto universal son todos los números reales. Entonces hagamos un bosquejo de toda esta idea, ¿no? U o el conjunto universal, permítanme acá. Son todos los números reales. Entonces, por lo tanto, podemos hacer una representación en términos de intervalo. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuando son así, estas nociones son en términos del intervalo. Entonces el conjunto X viene dado, dice, desde menos 1 hasta 4. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Así que es 0. Aquí es menos 1. Y como por acá sería 4. Entonces, observen que son abiertos. Entonces son abiertos. Y esto sería todo el intervalo del conjunto X. Vamos con Y. Y Y nos dice que va desde menos 3 a infinito. Aquí es menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 hasta infinito positivo, ¿verdad? Entonces mi conjunto Y abierto, observen, va desde aquí hasta infinito positivo. Y Z va desde menos infinito hasta 0. Entonces Z viene desde menos infinito hasta 0. Entonces mi intervalo 0 es cerrado, ¿verdad? Mi intervalo es de esta manera. Y entonces el universo de este conjunto son todos los números reales. ¿Qué quiere decir que son los números reales? Bueno, que vienen desde 0 hasta más infinito, menos infinito. Entonces es todo esto. Entonces ahora observemos
que primero vamos a encontrar x unido el complemento de z. ¿Cuál sería el complemento de z? Bueno, el complemento de z lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Complemento de z, si z viene desde menos infinito hasta 0, quiere decir que va a ser abierto hasta más infinito. Entonces este es el complemento de z. Entonces, como en z está cerrado en 0, aquí debería de estar abierto. Y entonces de esa forma nosotros podemos calcular su complemento, ¿no? Entonces de esa idea podemos sacar los complementos en base al conjunto universal también. El conjunto universal es todo esto. Entonces ahí sería toda esa idea, ¿no? Entonces esa es la idea. Ahora vamos con el, el ejercicio, ¿no? Entonces observemos que x es desde menos 1 a 4 y z es desde menos 0 a infinito. Entonces la unión de estos, ¿cuál sería? Bueno, hacemos el dibujo y este es de 1 a 4. Entonces la unión es agregar todos los elementos de x y todos los elementos de z', ¿no? O del complemento de z. Entonces observen que va desde menos 1 hasta hacia allá, ¿no? Entonces respetando, menos 1 va abierto, infinito abierto, entonces nuestra unión de intervalos es toda esta de acá, hasta allá. Entonces de esa forma nosotros podemos hacer lo siguiente también, ¿no? Vamos con el otro y tenemos que, vamos a hacer x unido y quitándole los elementos de z. Entonces primero, como dijimos, hagamos x unión y. Entonces x es desde menos 1 a 4 y es desde menos 3 a infinito. Entonces x unido y es todo esto, desde menos 3 hasta infinito, ¿verdad? Hasta allá. Pero le quitamos los elementos de z y z va desde 0 hasta infinito. Entonces, ¿cuáles nos quedarían en solo no, perdón, y z va desde menos infinito hasta 0. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están en x unido y que no están en z? Desde menos 3 hasta acá, ¿no? Entonces, los elementos que hasta aquí llega z. Observemos hasta aquí. Hasta aquí es z, ¿verdad? Entonces, le quitamos los de la unión y. Estos están comunes, entonces hasta aquí llegan los comunes. Y estos que nos sobran acá son los de x unido y menos z. Entonces, ¿qué nos sobró? Nos sobró desde 0 hasta infinito. Y de esa manera hemos encontrado x unido y menos z. Ahora vamos con el siguiente. Aquí es la diferencia simétrica, ¿verdad? X unido y, x interceptado y, diferencia simétrica con z. Entonces vamos a calcular este y observamos, ¿no? Primero tenemos que y unido z serían todos los reales, ¿verdad? Y unido z, observen que y va desde menos 3 a infinito y z va desde menos infinito a 0, o sea que si hacemos la unión de estos dos, son todos los números reales desde menos infinito a infinito.
Entonces le quitamos y interceptado z, ¿y cuál es la intercepción? Desde menos 3 a 0, ¿verdad? Entonces si le quitamos desde menos 3 a 0, ¿qué nos quedaría? Un salto en el intervalo desde menos infinito hasta negativo 3, unido 0 hasta infinito positivo. Entonces esa sería la idea de hacer la diferencia simétrica de eso, ¿no? Entonces observen cuál es la idea. Bueno, y unido z son todos los reales. Entonces, bueno, luego de tener esto, si lo interceptamos con x, solo es de 0 a 4 porque x va de menos 1 a 4. Entonces, al hacer la intersección, nos queda que vamos desde 0 a 4. Podemos verlo de una manera así, ¿verdad? Más sencilla. Es y diferencia simétrica z, va desde aquí, desde menos infinito hasta negativo 3 cerrado, y salta hasta 0, hasta más infinito, ¿verdad? Entonces luego tenemos a x, que aquí va desde negativo 1 a 4. Negativo 1 hasta 4. Aquí, de esta manera. Y van abiertos. Entonces, si hacemos la intercepción de esos dos, ¿qué quiere decir? Que son los elementos comunes. ¿Y cuáles son los únicos elementos comunes? Observemos que va desde 0 a 4. Por lo tanto, esta operación es ese resultado. Y de esa manera obtenemos x interceptado y, diferencia simétrica, z, ¿no? Si observan, es más gráfico lo que tenemos que hacer para calcularlo, ¿no? Vale, vamos con el siguiente ejercicio. Que nos dice, dadas las siguientes matrices, vamos a calcular esto de acá. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí las matrices dadas por una matriz de 3 por 3, a por menos 1, 0, 2, 4, 8, 6, 0, 4. Y viene dado por 1, 2, 2, 4, 3, 1. Y z viene dado por 5 y menos 2. Entonces, vamos a hacer x transpuesta y z, y por z, ¿no? Y vamos a hacer el siguiente literal 3x más x transpuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero, tenemos la matriz x y sacamos la transpuesta. ¿Qué es lo que hace la matriz transpuesta? Cambian filas por columnas y columnas por filas. Entonces, si nosotros calculamos x transpuesta, ¿qué nos va a quedar? 1, esta es la fila 1, se va a quedar menos 1, 0, 2. Ya cambió por columna. Para la siguiente es 4, 2, 3. O sea, aquí va a ser 4, 2, 3. Y por último, 6, 0 y 4. Entonces observamos que esta es la matriz transpuesta. Entonces de esa forma se calcula. Y vamos con el siguiente.
vamos a calcular y por z, ¿no? Entonces y por z, primero utilizamos la condición de compatibilidad, no compatibilidad, sino que la condición de que si sus filas, si la columna es igual a sus filas, entonces sí podemos multiplicar. Observen que es 2 y 2. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Multiplicamos esto por esto. Entonces 1 por 5 más 2 por menos 2. 1 por 5 más 2 por menos 2. Luego 2 por 5 más 4 por menos 2. Y así sucesivamente, y obtenemos la multiplicación del vector columna por la matriz. Luego, al multiplicar la transpuesta, hacemos la misma idea, ¿no? Acá, entonces esta fila la multiplicamos de esta manera y nos quedaría negativo 1 por 1, 4 por 2 y 6 por 13. Y así lo hacemos para cada uno, 0 por 2, 0 por 1, perdón, 0, 2 por 2 y 0 por 13. Y nos queda esta matriz. Observen que el resultado es un vector, una matriz vector de 1, ¿no? Entonces, esa es la idea de multiplicar eso. Entonces ya nos quedó ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer el siguiente, es hacer la suma y la multiplicación, ¿verdad? Otra vez calculamos la transpuesta. Luego, recuerden que ahora vamos a calcular x más x transpuesto. Entonces, multiplicamos el escalar 3 por la matriz, y que quiere decir que multiplicamos este 3 por cada uno de los elementos de la matriz, y nos queda de esta forma. Entonces, luego solo hacemos suma. Recuerden que si x es de 3 por 3, al hacer la transpuesta no cambia su tamaño. Entonces, si coinciden las dos matrices, ambas matrices acá, coinciden ambas matrices, entonces sí podemos hacer la suma, ¿no? Elemento con elemento. Entonces menos 3 menos 1 y así sucesivamente, y obtenemos el resultado de esa matriz. Entonces de esa forma hemos sumado matrices y hemos sumado esta expresión en términos de matrices. Ahora vamos a las ideas de matrices booleanas. Entonces, en estas ideas de matrices booleanas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, dadas estas dos matrices, vamos a hacer la operación de disyunción, conjunción y producto booleano. Entonces, hagamos primero la operación de disyunción. Entonces, observemos lo siguiente. Aquí estamos, A o B. Esta operación de disyunción está relacionada con el O. Entonces, el O, recuerden que es 0 si ambos son 0 y es 1 en cualquier otro caso. Entonces hagamos elemento a elemento, ¿verdad? 0 o 1, 1 o 1, vamos teniendo aquí 0 o 1, tenemos aquí, y así completamos cada uno de los elementos. Entonces recuerden que 0 o 1 nos da 1, 1 o 1 nos da 1, entonces todos los casos, el único caso que va a ser 0 es cuando ambos son 0 y los obtenemos así. Ahora la idea de la intersección de conjuntos viene dada con el i, y lo mismo, ¿no? Este es i si ambos, este es 1, perdón, si ambos son 1, si no es 0 en cualquier otro caso. Observemos otra vez 0 y 1, ¿qué debería de darnos? Da 0, ¿verdad? Entonces veamos solo cuáles son 1 y 1, y vamos completando. Entonces, esta matriz, los únicos elementos que son 1
serían estos del centro, y así formamos nuestra matriz booleana, ¿no? Entonces observen que las ideas no son tan difíciles, solo es tener cuidado de operar bien elemento a elemento para calcular nuestra solución. Ahora vamos con el producto booleano, que no es nada más que hacer como un equivalente a una matriz por vector y aplicar las propiedades de disyunción a esta matriz, ¿no? Entonces, de conjunción, perdón, y disyunción a esta matriz. Se observen, ¿vale? Tenemos A producto booleano B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto vamos a ir multiplicando por cada uno, ¿verdad? Esto por esto tenemos acá, y esto por esto último vamos obteniendo aquí, ¿no? De igual manera, cuando hacemos esto por esto, nos queda aquí. Esto por la segunda columna nos queda aquí. Esta fila por la tercera columna nos queda esto. Y luego, al tener esto, aplicamos el producto booleano. ¿No? Recuerden que esto es 1, 1, 0 y 1 nos queda aquí. 1 y 1 nos queda acá. Y 0 y 0 nos queda aquí. Recuerden que esto es muy importante. Cada resultado, cada multiplicación es un i, y para unir las multiplicaciones es un o. Entonces, de igual manera completamos para todo. ¿Y qué hacemos? Bueno, aplicamos las propiedades aquí y obtenemos nuestra matriz o nuestro producto de matriz booleana. Entonces, de esta manera hemos concluido todas las ideas sobre la tarea. Cualquier duda, ustedes me la hacen saber, yo con gusto se las aclaro, ¿no? Cuídense, nos vemos en la siguiente repaso.